Negros nubarrones cruzaban el cielo como mensajeros siniestros de una tempestad que ya se podía olfatear en el aire crispado de presagios. Un viento frío y cortante castigaba los árboles y levantaba en el camino de brecha remolinos de polvo que a la luz moribunda del atardecer parecían fantasmas enfrascados en una loca danza sin sentido. Los caballos, nerviosos, piafaban y pateaban el suelo del remolque. Eran caballos finos, de pura sangre, en trayecto hacia una feria ganadera que habría de celebrarse 2 días después, en San Salvador, en el estado de Hidalgo. Jacinto aferró el volante de la camioneta que arrastraba el remolque y miró a su primo, Sebastián, que fumaba callado. No vamos a llegar a tiempo a la hacienda de Río Seco. Dios solo sabe por qué Miguel la conserva todavía. Sebastián se encogió de hombros. A Miguel siempre le había costado deshacerse de sus cosas. Se la heredó su abuelo, ¿no? Pues sí, pero está en medio de ninguna parte. Creo que ya no produce más que problemas. Como quieras, pero será el único refugio que tengamos esta noche, si es que queremos llegar los primeros a San Salvador, opinó Sebastián. Atrás de ellos, Miguel Arios los seguía en su vehículo. El dueño de los caballos miró al cielo, preocupado. Los nubarrones comenzaban a aglutinarse a medida que la tarde fallecía, tapando al débil sol agonizante. Oh, quizá debimos habernos quedado en Pachuca, pensó. Bueno, pero me conviene llegar más temprano a la feria. En fin, sigamos a ver qué sucede. Ojalá lleguemos a tiempo a la hacienda. La lluvia se desató con furia y de repente, pronto, la brecha no fue más que un revoltijo de lodo. Con trabajos, lograron llegar ante uno de los muchos afluentes que alimentaban al río Pánuco. A la última luz de la tarde, el agua se veía revuelta y muy crecida. Jacinto apretó el acelerador y el potente vehículo logró pasar el riachuelo, mientras los caballos relinchaban en el interior del remolque. Pero cuando le tocó el turno a Miguel, la crecida subió arrastrando piedras. El ganadero supo con frustración que no podría pasar, de modo que decidió dar marcha atrás y llegar hasta Ixmiquilpan a pasar la noche. Ya alcanzaría a sus amigos en la hacienda al día siguiente. Era noche cerrada cuando Jacinto y Sebastián llegaron a la hacienda del Río Seco. La lluvia había cedido y un camino de antorchas encendidas marchaba a la senda desde el portón abierto hasta el patio principal. Se detuvieron aliviados. La puerta de la casa se abrió para dar paso a una mujer que andaría en los 60 años de edad y que portaba un candelabro de 8 velas. Vestía una falda larga y se tapaba con un rebozo. «Mala noche para andar por aquí, jóvenes», les dijo la anciana. «Allá quedan los establos. Lleven a los animales y luego vengan para que les dé algo de comer». Agradecidos, los primos abrieron las puertas de remolque e hicieron descender a los 2 caballos. Ahora tranquilos. Después de darles pienso y agua que encontraron en los relucientes establos, les pusieron unas mantas limpias, los encerraron en sus caballerizas y se dispusieron a aceptar la amable invitación de la mujer. Esta ya tenía la mesa puesta, grandes trozos de pan caliente, recién horneado. Acompañaban a un blanco queso. Había una botella de vino abierta y de la cocina salía el aroma de un asado. «Allá está el baño, si quieren lavarse. Solo tengo un cuarto listo». «Caray, muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Jacinto. «Dolores», dijo ella. «Disculpe, ¿no hay nadie más aquí con usted?», siguió Jacinto, mientras su primo ya iba en dirección al cuarto de baño. «Sí, están los peones, pero tuvieron que irse a reparar una cerca al otro lado de la hacienda», respondió ella. «Han de haber acampado por allá para pasar la noche. Pero no se preocupe, joven, ya estaba yo preparada para recibirlos. ¿Don Miguel no pudo llegar?». «No, el río creció mucho y no pudo pasar». La mujer asintió y enfiló hacia la cocina. Jacinto se reunió con Sebastián, que estaba más callado que de costumbre. «¿Y a ti qué te pasa?», quiso saber Jacinto. «No sé, aquí hay algo raro», respondió Sebastián, secándose la cara con una toalla rasposa. «¿Cómo qué?». «No sé». Como Sebastián no ofreció más explicaciones, Jacinto se lavó y pronto ambos estaban sentados a la mesa.
dando cuenta de las viandas y de una riquísima pierna de cerdo que Dolores les había preparado. Cenaron solos. La mujer aparecía de cuando en cuando para llevar y traer cosas a la mesa, y la escuchaban trasteando en la cocina. Al terminar de cenar, Dolores los guió hacia una habitación de techos altos, en donde había 2 camas recién tendidas. Les dio las buenas noches y solo cabeceó cuando los primos le dieron las gracias por sus atenciones. Ambos durmieron a pierna suelta. Los despertó un claxon que sonaba insistente en el patio principal. Era Miguel. «¡Buenos días!», dijo este cuando los primos salieron de la casa. «Han de estar hambrientos. No han comido nada desde ayer. Suben a los animales al remolque y nos vamos a San Salvador. Con suerte llegaremos en 2 horas y podremos desayunar algo». «No, cenamos bien ayer», dijo Jacinto. «¿En dónde?», preguntó Miguel. «Pues ¿dónde va a ser? Aquí. La señora Dolores ya nos estaba esperando. Amigo, gracias por avisarle». «¿De qué me estás hablando?». El rostro de Miguel se había puesto pálido. Jacinto le contó lo que había ocurrido la noche anterior, la sabrosa cena que Dolores les había preparado, el pienso y el agua que habían encontrado en los establos, listos para los caballos. Miguel escuchaba con la cabeza baja y esa extraña palidez que la había cometido. «A ver, vamos a los establos», dijo. Al llegar encontraron a Sebastián mirando a su alrededor. Los establos relucientes del día anterior se veían ahora llenos de polvos y desordenados. Las mantas limpias con las que habían cubierto a los caballos estaban rotas y raídas. Pero no entiendo», dijo Jacinto. «Ayer eso estaba impecable y ahora parece...». «Abandonado», completó Sebastián. «Te dije que aquí había algo raro». Ambos miraron a Miguel, quien decir nada echó a andar hacia la casa principal. Lo siguieron, sintiéndose cada vez más sorprendidos. En la casona los muebles estaban cubiertos con sábanas polvosas, amarillas por el tiempo. No habían reparado en ello esa mañana, pero la noche anterior no estaban así. Miguel los llamó desde la cocina. Los primos acudieron y se detuvieron en el colmo del asombro al ver que el lugar estaba abandonado y con señales de no haber sido utilizado hacía años, como el resto de la hacienda. «Jacinto, ¿o me quieres ver la cara o es cierto lo que dicen de este lugar?», dijo Miguel por fin. «¿A qué te refieres?». «A que este sitio está abandonado desde hace mucho tiempo, amigo», refirió el ganadero. «Y dicen que Dolores, el ama de llaves que vivió aquí desde niña en la época de mis abuelos, cree que esto sigue como en sus buenos tiempos». «¿Quieres decir que mintió cuando nos dijo que había peones?». «No, para ella los hay, aunque ya no existan, pero Dolores falleció hace más de 10 años. Es el único hogar que conoció y no puede separarse de él. Así que se aparece y recibe a los que llegan. No es que no haya yo querido vender la hacienda, es que la gente piensa que está embrujada y nadie la quiere comprar. Nunca lo creí, pero ahora sé que lo que cuentan es cierto». Jacinto y Sebastián se miraron, sin saber qué decir. Aún hoy cuando cuentan esta historia, siempre jurando que es verdad, sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, porque aquella noche fueron atendidos por un fantasma. Fernando tenía 16 años y tal y como sucede a esa bendita edad, creía que los espantos, aparecidos y cosas demoníacas eran algo para divertirse un domingo en el cine, o que solo aparecían en los videojuegos. No sin cierta razón. Decía que él le tenía más miedo a los vivos que a los difuntos, y se burlaba de la gente que sentía temor ante lo ultraterreno. Hasta que un día se encontró en su camino con un tablero Ouija que compró en un puesto callejero, con el fin de divertirse un rato con sus amigos. El tablero Ouija moderno es parecido al que existían en otros siglos, cuando se utilizaban para comunicarse con los espíritus. Un rectángulo de madera, en cuya parte superior hay un alfabeto, y a izquierda y derecha, respectivamente, las palabras sí y no. Un pequeño triángulo de madera, símbolo de la sabiduría pitagórica, acompaña el tablero. Una o dos personas apoyan apenas las yemas de los dedos en el triángulo y hacen la pregunta:
Cuando se da la comunicación con los espíritus, estos usan la energía de los ejecutantes para mover el triángulo y así apuntar hacia distintas letras, que forman palabras o frases, a menos que dicha interrogante pueda ser contestada con un sí o un no, en cuyo caso el triángulo se irá hacia el extremo correspondiente. Fernando quería jugar una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él quien lo hiciera. Fernando quería jugarle una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él quien lo hiciera. Así, una tarde, el muchacho se reunió con Diego, adolescente sumamente impresionable, y con Enrique, el más ilustrado del grupo. Al principio, como ocurre cuando jugamos con fuerzas desconocidas, todo fue bien. Diego preguntó si Paula, su amor imposible, llegaría a quererlo, y para su satisfacción, el triángulo diligentemente contestó que sí. Las preguntas siguieron este derrotero hasta que Enrique, un poco aburrido, hizo una propuesta. Ay, dejen de preguntar tonterías. Y Fernando, deja de mover el triángulo. Por si no lo saben, par de ignorantes, se supone que no deben tocarlo, sino solo poner los dedos un poco por encima de él. Preguntemos algo interesante. Fernando, un poco picado y consciente de la mirada desilusionada de Diego, quien había creído en las respuestas de la Ouija, retó encarándose con Enrique. Está bien, genio, haz la pregunta. Espíritu, dijo Enrique en voz alta, ¿eres un alma perdida? Los minutos pasaban y nada ocurrió. El rostro del genio comenzaba a esbozar una sonrisa burlona, cuando el triángulo se movió. No. Ya, Fer, deja de mover el triángulo. O tú, Diego. Yo no estoy moviendo nada, protestó este. Entonces Enrique miró a Fernando, que se había puesto pálido. Realmente había sentido que el triángulo se movía, y ni él ni Diego lo habían estado tocando. Pregúntale otra cosa, Enrique, pidió el dueño del tablero. Esto es la neta. ¿En verdad hay alguien ahí? Todavía sin creerlo mucho, el aludido dijo, ¿eres un ángel? El triángulo se movió. Ah, no. ¿Un demonio? Sí. Los tres amigos se miraron. Enrique abrió la boca para protestar, pero Fernando se adelantó. Espíritu, ¿cómo te llamas? Adonai. Fernando y Diego miraron interrogantes a Enrique, que explicó con la voz extrañamente baja. Oh, Dios mío, Adonai es uno de los 72 nombres que los antiguos magos invocaban cuando querían realizar hechizos especiales. Es uno de los demonios más poderosos del infierno. En ese momento el triángulo cobró vida propia y comenzó a moverse cada vez más rápidamente, sin energía humana que lo guiara. Los tres amigos tenían los ojos clavados en el tablero, donde el pedazo de madera señalaba las letras para transmitir lo siguiente. Soy el más poderoso de todos. Enrique, imbécil, no sabes nada, aunque crees que sí. Ni tú, Fernando, ni tú, Diego, pero yo lo sé todo. Y si no lo sé, hago que suceda como a mí se me dé la gana, porque ahora que han abierto la puerta del infierno, ya no la podrán cerrar. A esto siguió una letanía de palabras en un lenguaje perdido. El triángulo volaba sobre el tablero. «¡Tira esa cosa, Fer!», exclamó Enrique pálido. El triángulo se detuvo y luego comenzó otra vez. «Si es que puedes». «Claro que puede», gritó Enrique, extrañamente alterado, mientras Fernando y Diego lo miraban asustados. Nunca habían visto al ecuánime y culto muchacho perder el control de esta manera. El dueño del tablero retiró el triángulo. Hubo una súbita sacudida y un cenicero de cristal estalló. Después volvió la calma. «Nunca en tu vida», dijo Enrique a Fernando, respirando muy rápido. «Nunca vuelvas a jugar con esa cosa. No sabe las fuerzas que puedes desatar. Tírala, rómpela, quémala, pero sácala de tu casa ya». Silenciosamente, Fernando guardó el tablero en su caja. Unos minutos después, Diego y Enrique se retiraron, este último confiado en que su amigo seguiría su prudente consejo. Mas no fue así.
Intrigado, Fernando se llevó el tablero Ouija a su recámara y lo escondió debajo de su cama. Su madre era muy religiosa y no le hubiera gustado saber que su hijo andaba jugando con estos artefactos profanos. Pero muy tarde esa noche el muchacho sacó la ouija de su escondite. «Espíritu», dijo rozando con sus dedos el triángulo de madera, «¿estás ahí?». Muy lentamente sintió cómo se movía. Sus dedos lo siguieron. «Sí». «¿Eres quien dijiste que eras?». «¿Quién dije que era?». «Adonai». «No». «¿Cuál es tu nombre?». «Lucifer». «Refisul». Fernando retiró las manos del triángulo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. El nombre del príncipe de los infiernos fue demasiado para él. Al día siguiente el muchacho aventó la ouija en un terreno baldío, que misteriosamente ardió espontáneamente y por completo 2 noches después. Dicen que a veces los espíritus que se comunican a través de la ouija son bromistas y asumen personalidades de demonios para asustar a los incautos. Pero otras veces los nombres que el triángulo señala son los verdaderos. Es algo que resultaría muy caro de averiguar. La habitación de Montserrat. Cuando me mudé a estudiar mi posgrado a Morelia, debido a que ahí tenían la especialidad que yo quería cursar, estaba buscando un departamento o un cuarto amplio para alquilar a un precio barato por la zona céntrica. Una vez que ya lo daba por algo fuera de mis posibilidades, al final encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. El precio era tan accesible que decidí aceptar hasta que encontrara algo mejor. Me instalé enseguida, y tras pasar apenas una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible, pues había algo indescriptible en aquella casa que me angustiaba. Era una sensación insólita que parecía flotar en el aire, en cada rincón de ese lugar, y que me ponía los pelos de punta. Parecía como si en mi habitación la temperatura siempre fuera más baja que en el resto del lugar, y por las noches me invadía una sensación de frío intenso que me impedía dormir tranquilamente y descansar como necesitaba para concentrarme en mis estudios. Todos los muebles de aquella habitación, y en general todos los de aquel viejo caserón, crujían, y durante mis noches de insomnio, los sonidos que hacían los vecinos se intensificaban y no me dejaban dormir. Una noche de esas me acosté muy tarde después de haber empleado varias horas estudiando, y como ya era costumbre no pude dormir. Traté de distraerme escuchando el sonido de la casa, las cañerías, las televisiones prendidas y las pláticas normales. Afiné mi oído y en ese momento creí escuchar una respiración profunda y entrecortada. Asustado dejé de respirar de golpe. Permanecí quieto unos segundos hasta que pensé que debía de haber sido mi imaginación. Me relajé un poco, me puse a imaginar las conversaciones de los vecinos y entonces, increíblemente sorprendido, la escuché nuevamente. Era una respiración muy apagada, casi como un suspiro que parecía salir del hueco de la pared que quedaba pegado a mi cabecera. Me quedé inmovilizado, escuchando con horror aquella inhalación intermitente cerca de mí. Mantuve mis ojos cerrados con fuerza, y mi corazón latía tan rápido que creí que en cualquier momento se detendría. Un vendaval helado me recorrió el cuerpo de los pies a la cabeza, y me puse a temblar de manera incontrolable. Aquello simplemente no podía estar ocurriéndome a mí, no podría ser real, y sin embargo lo era. Además, aunque el pánico me hacía su presa, logré convencerme de que se trataba de una alucinación causada por las incontables noches de insomnio. Intenté moverme, pero me encontraba tan horrorizado que tuve que hacer un esfuerzo para voltear la cabeza poco a poco hacia mi izquierda, y sentí como una corriente fría me helaba la cara. Cerré los ojos, y a pesar de que el miedo me estaba carcomiendo por dentro, me atreví. Conté hasta 10. Abrí los ojos de golpe y grité con todas mis fuerzas hasta hacer que mis gritos resonaran por todo el edificio. Cuando el casero entró en mi habitación, yo aún estaba vociferando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto hacía apenas unos segundos. Una mujer que me observaba con un gesto de placer indescriptible. Tenía una mirada cruel, tan cruel que parecía gozar con mi tormento.
El casero me dio un calmante y se quedó conmigo, hasta que caí dormido. A la mañana siguiente seguía impactado por el suceso de la noche anterior, y me encontré al salir de la casa a Dulce, la única vecina del edificio que conocía, y con la cual había hablado en 4 o en 5 ocasiones. Era una muchacha muy tranquila, muy agradable, y me preguntó cómo estaba. Le respondí que mejor. Estuvimos platicando un rato. Le conté todo lo que había visto y vivido en mi pesadilla, y ella, muy alarmada, me invitó a su departamento. Cuando estuvimos sentados ante 2 enormes tazas de té, me contó que ella había visto alguna vez a la misma mujer. Incluso me describió su sonrisa cruel y sus ojos malvados. Fue hacia un pequeño estante en medio de la sala y sacó de un cajón una foto que extendió hacia mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se me heló la sangre al verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su horrible gesto y su crueldad abrumadora. Era la misma, acompañada de 2 niños pequeños. Por la parte posterior de la foto podía leerse con una letra bastante mala: Viaje de Montserrat a la Ciudad de México, febrero de 1587. Dulce me explicó que ella había investigado, como historiadora que era, la pista de esa mujer. Y en algunos documentos viejos del Archivo General Histórico de Morelia, encontró que se trataba de la historia de Montserrat Sierra. A principios del siglo XVI, en la época de la colonia, había llegado a la ciudad de Morelia una viuda llamada Montserrat Sierra Márquez, acompañada de sus 2 pequeños hijos. Al parecer había huido de España porque ahí la tenían por bruja, y las habladurías de la época del Santo Oficio eran muy peligrosas. Decidida a empezar una nueva vida en América, se estableció en la misma casa que ahora habitaban ellos. No pasaría mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a notar extrañas conductas en la mujer e iniciaran rumores sobre ella de nueva cuenta, rumores acerca de que se dedicaba a la brujería. Ella era poco sociable, de hecho no era nada amigable, jamás se le veía asistir a misa o llevar a sus hijos al catecismo, mucho menos participaba de las fiestas de los santos. Y hasta contaban por ahí que parecía que únicamente daba de comer a sus hijos carne cruda. Los niños, aunque pequeños, tenían una mirada horrenda, y sus facciones eran horrorosamente deformes por alguna extraña enfermedad. En fin, viendo estas cosas y muchas otras más, los vecinos habían decidido denunciarla a la Inquisición, pero ella lo supo antes, y sintiendo un horror indescriptible, enloquecida, le quitó la vida a sus hijos y ella hizo lo mismo. Prefirió hacer esto antes de caer en las manos de los inquisidores. Desde esa horrenda tragedia la casa había permanecido clausurada, hasta que el tiempo y las necesidades de vivienda hicieron que un nuevo dueño la comprara para alquilar sus cuartos y hacer pequeños departamentos. Al escuchar toda aquella historia, esa misma tarde, me mudé a un departamento a unas 10 cuadras de ahí. Era más caro, pero jamás volví a ser despertado en medio de la noche por ninguna mujer acusada de brujería.